Te bendiga, bienvenido a este video. En este video vamos a estudiar la palabra de Dios que nos dice acerca del aborto. La Biblia no utiliza la palabra aborto para referirse a una expulsión provocada de un feto humano. Pero ¿cómo ve Dios la vida? ¿Cómo ve Dios la vida humana, incluyendo la de un niño que no ha nacido? La Biblia nos dice que no tenemos que quitarle la vida a nadie. En el libro de Génesis capítulo 9 versículo 6 nos dice así: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Nosotros fuimos formados a imagen de Dios, todos fuimos formados a imagen de Dios. Por eso es que el amor del Señor está sobre todos y cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí nos dice que nosotros no debemos de quitarle la vida a nadie, no tenemos ese derecho. No tenemos el derecho de quitarle la vida a absolutamente nadie. En los mandamientos de Dios nos dice: no matarás. Entonces nos está mandando que nosotros no somos quien para quitarle la vida a ningún ser humano. En el libro de los Salmos, capítulo 36, versículo 9, nos dice esto. Salmo 36, versículo 9, nos dice así: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Él tiene el manantial de la vida, de Él proviene la vida, del Dios Todopoderoso. Cada mañana que nos levantamos es por pura gracia y misericordia de Él, porque Él nos da la oportunidad de levantarnos, de despertarnos a un nuevo día. Entonces en Él está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Él es un Dios de luz. Él dijo, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces nosotros tenemos que ser luz para este mundo perdido. Tenemos que llevar este mensaje a todas esas personas que aún no conocen de Dios, y este mensaje es para ti. Si alguna vez no te han compartido de la palabra de Dios, no te han hablado acerca de Dios, aquí Dios condena el aborto como un pecado. ¿Por qué? Porque estamos cometiendo un pecado de asesinato cuando una persona aborta. ¿Por qué? Porque ya hay vida en un ser humano. Desde el momento que el espermatozoide fecunda al óvulo, desde ese momento ya hay vida humana, y esa vida le pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque Dios formó esa vida con un propósito, así como Él tiene un propósito para ti y para mí. Entonces aquí nos dice la palabra que en Él está el manantial de la vida y que en su luz veremos la luz. Ahora miren, vamos al Salmo 139, porque aquí vemos que Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre fuimos formados con las manos de Dios. Vamos al Salmo 139, versículos del 13 al 16. Salmo 139, del 13 al 16 nos dice esto: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre con un propósito, y Él nos presenta ese propósito solamente cuando venimos al conocimiento de Él. Cuando no conocemos a Dios, andamos perdidos por el mundo, tomando malas decisiones. Pero cuando llegamos a los pies de Dios, a los pies de Cristo, Él nos muestra ese propósito. ¿Por qué? Porque nos dice aquí: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces imagínense: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces Dios tiene maravillas para nuestra vida. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti, para mí. Entonces yo te invito a que tú vengas a su palabra, que tú conozcas a Dios en toda su plenitud y que tú puedas caminar de su mano. Cuando estamos alejados de Dios tomamos malas decisiones, pero cuando venimos al conocimiento de Dios obtenemos sabiduría, esa sabiduría que proviene de Él. Entonces miren, vamos a ver ejemplos
de cómo Dios desde el vientre de su madre ya tenía un propósito para algunas personas. Vamos a ver al profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Aquí le muestra el propósito que él ya tenía para él. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que te formase en el vientre te conocí. Esa es una bendición. Imagínate, Dios te conoce desde antes que fueras formado en el vientre de tu madre. Dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Él nos santifica. ¿Qué es el santificar? El que Él ya nos había apartado para Él. Él aparta a sus siervos, Él aparta a sus hijos para Él. Dice ahí: antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Debemos de bendecir la vida humana, debemos bendecir a nuestros hijos, debemos bendecir a nuestra familia, debemos de bendecirlos. ¿Por qué? Porque es bien importante que el Señor tome el control de nuestras vidas y de nuestros seres queridos. Ahora nos dice en la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 44, nos dice esto. Lucas 1, del 39 al 44 dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Entonces aquí nos dice la palabra que desde el momento que escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Por qué? Porque desde el vientre de su madre fue lleno ese bebé de la presencia de Dios, fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, ustedes que me están viendo, que están esperando a su bebé, ustedes madres de familia, pues yo les invito a que ustedes hagan oración por esos bebés que vienen en camino, que el Señor pueda cumplir el propósito en ellos, que el Señor bendiga su embarazo, que el Señor tome el control de su nacimiento. Ahora miren, dice la palabra de Dios en el Salmo 103, versículo 8 y 12, nos dice esto. Salmos 103, versículos del 8 al 12. Salmo 103, versículos del 8 al 12 dice así: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que no importa si tú cometiste un error, si tú cometiste algún aborto, el Señor es bueno para perdonar, Él es misericordioso para perdonar. Lo único que Él quiere es que te arrepientas sinceramente y vengas al conocimiento de Él. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando tú te arrepientes sinceramente, tú recibes el perdón de Dios. Tal vez cometiste un error, cometiste un pecado, porque la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores, pero Él nos perdona cuando tú te arrepientes sinceramente. En el Salmo 86,
versículo 3 al 5 nos dice esto, la palabra del Señor. 86, Salmos 86, versículos 3 al 5. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Aquí que nos habla que Él reprimió su enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Que tenemos que pedirle a Dios que Él nos restaure, que Él perdone nuestros pecados, que Él nos haga de nuevo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros actuamos por ignorancia, porque no conocemos la palabra de Dios, mucho menos conocemos a Dios. Entonces, ahora sí que yo te invito a que tú recapacites y que tú vengas a Dios, que tú le pidas perdón por todos y cada uno de tus pecados y vengas al conocimiento de Dios, que Él es amplio en perdonar. Dios te bendiga, te agradezco mucho por ver este video, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te bendiga, te guarde a ti y a toda tu familia y que te permita conocerlo en toda su plenitud, porque Dios no es religión, Jesús es vida. Te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.